Vamos a ver un video que me enviaron a través de Telegram. Me pareció bastante interesante porque se trata de la costilla, y aquí específicamente no sé si lo voy a pronunciar bien, pero dice la costilla avagai, algo así. No sé la verdad si lo pronuncié bien, seguramente no, pero por lo que entiendo ahí dice que significa bajo tierra. Si quieren ver el video original completo sin interrupciones, yo se lo voy a dejar en la descripción, ahí ustedes lo pueden ver sin ningún tipo de interrupción. Si me quieren acompañar a escuchar mis comentarios y para ver y conocer también qué es esa costilla que hacen en Paraguay, pues vayan dejando su like. Si están en la televisión solo tienen que subir, darle like también por ahí, suscribirse si no están suscritos y vayamos viendo qué onda. Déjame llevarte ahora mismo a un viaje al pasado. Sí, vamos pues. Quiero llevarte a un ritual primitivo de cocina colectiva del que fui parte un tiempo atrás. Es una historia que huele a leña prendida, cenizas entre las manos y carne asada en su propia manteca. Fue una noche en la que terminamos devorando medio costillar de dinosaurio, rostizado bajo tierra durante más de días. Dinosaurio. Controlando la paciencia de un cavernícola y evitando la ansiedad de un homo redes social y como somos todos ahora. Sí, así mismo. Así que si te animás, ponete en modo Jurassic Park, a tu celular ponele en modo avión y acompáñame a esta aventura. Empezó como todo empieza en el 2025, con un grupo de WhatsApp. La excusa, un cumpleaños. Entre los integrantes del grupo estaba un tal Ignacio Fonclara, algo como un tenista profesional, pero que en vez de agarrar la raqueta a temprana edad, agarró la sartén y salió a recorrer el mundo. Día antes del día D, cayó un audio suyo. Escucha. ¿Qué haces? Che, estamos ahí armando lo del viernes y se me ocurrió, vamos a hacer un pozo, prender brasa durante unas 4 o 5 horas, eso se convierte en un horno. Puedes meter lo que quieras, puedes meter verdura, puedes meter... ¿Qué significa mbaico? Es que me llamó la atención. Los bichos que querramos, un vaca canhuel, si conseguimos una cabeza de vaca. ¿No querés? Le metemos juntos, está muy divertido y se hace muy pocas veces. Si querés filmar o si querés tener como material. ¿Qué tal, señor? Nosotros estamos yendo el frigorífico Concepción. Llegó una media costilla entera con el vacío y el matambre juntos. Una bestia faraónica de 18 kilos, lista para ser enterrada rumbo a la posteridad. Como llegó el día anterior, la guardé en el freezer. Qué gran carne. Y por suerte entró doblada gracias a tu pa, porque no es así nomás guardar este tipo de cosas. Mientras tanto, en paralelo, se iba manufacturando el horno milenario. Señores, ¿cómo va? Bueno, tenemos pozo. Cualquier cosa acá le metemos a una persona también, entra. El posero y anfitrión al mismo tiempo era un individuo llamado Seba Canova. ¿Asadero profesional? No. ¿Diseñador de artefactos lumínicos? Sí. ¿Mañoso con las herramientas? También. Esa noche dormí con el placer de un adolescente que sabe que mañana ya no hay clases, pero con el nudo en la panza de que sí hay un examen final que rendir. Son las 8 de la mañana del viernes. Llegó el momento, hoy vamos a enterrar. Ahora el pozo ya está hecho. Qué joya de video acabo de encontrar, creo yo. Bueno, no acabo de encontrar, me lo enviaron. Pero tiene narrativa, tiene alta calidad, tiene colorización en el video. El tema de la música creo que sí lo voy a tener que modificar porque tiene copyright. Pero les recomiendo que vean el original. Ahí está con toda la música que él puso, que creo que le da mejor ambiente. Pero está muy bueno, muy buena producción. Bueno, lo primero que hicimos fue el pozo. Hicimos un pozo de 1,5 por 60 centímetros por 60 centímetros de profundidad. Ahí metimos la leña, unos cartones y vamos a arrancar con el fuego ahora. Chef, ¿cuál es la movida de hoy? Un costillar con vacío y con matambre, 18 kilos. Ahí tenemos un pequeño problema técnico que en principio tendríamos que calcular, o sea, por kilo 1 hora. Pero vamos a tener que apurar en 10, 12 horas porque vamos a tener que sacar esto, ¿eh? Entonces lo primero que hacemos es pozo, tenemos que fabricar, digamos, nuestro horno, que se asiente en la tierra durante por lo menos 1,5 o 2 horas, porque hay abundante leña. Qué lindo. Pero ¿cuál sería el origen de esta manera de cocinar? Y esto es súper antiguo. Lo que acá tenemos mucho es el acacanhuevi, que es la cabeza de la vaca enterrada. Por lo general, piezas enteras no se suele hacer, pero esto es lo más parecido para que se entienda o para que se conozca, puede ser la cochinita pibil mexicana o el curanto también que usan. Ya. Es distinto porque a veces usan polla. Ya. Eso sí sé cómo se cocina. He visto videos. Bueno, es que soy fan de Coreano Vlogs. No sé si ustedes lo han visto, pero ahí han mostrado cómo hacen una carne debajo de la tierra y lo dejan ahí como por 24 horas, algo así. Más o menos es como la misma técnica, pero diferente. El curanto, por ejemplo, está hecho con almeja, con mejillones y hacen una especie de montaña de cosas que eso queda como una especie de 1000 hojas. Nosotros lo que vamos a hacer es mucho fuego, brasa, el costillar que tenemos allá,
Al costillar le vamos a dar, no vamos a hacer lo típico. Le estamos Esas son de brontosaurio, ¿verdad? Como salían en los Picapiedra. metiendo acá de todo. Urucú, recién cosechado, le damos un poco de color. Que ya se le pone a la cochinita, la llena. Lo normal es ponerle a pepú, que vamos a salir a buscar ahora de General Santos. Le vamos a bañar y le vamos a envolver, mira. Este es el sistema, el más antiguo que yo ya hice una vez, que hoja de banana. Primero se mete, la pieza se mete dentro de la hoja de banana y se hace un primer atado. Y después esto, que es la bolsa de arpillera, que se moja, se mete dentro, se alambra, se hace como una especie de colgante y eso se baja dentro de nuestro pozo. Y ahí calcular aproximadamente hora por kilo de pieza. Nosotros le vamos a dar 12 horas porque es lo que llegamos, ¿no? Esto va a quedar entre una especie de, ¿cómo decir? Como una especie de papillot, no tan jugoso. La costilla vamos a poner del lado de abajo, precisamente para que proteja y que aquello no le fuerza la carne, digamos, que es lo que está más hacia arriba. La evaporación es mínima, porque lo que nosotros vamos a hacer con eso después es, una vez que metemos la carne, vamos a meter una chapa, vamos a cerrar lo mejor que podemos. De hecho, normalmente en el borde se le puede poner cemento o se le puede poner barro para como que sellar bien, y arriba le vamos a meter fuego de vuelta. Entonces, el hecho de que esté por debajo de la tierra, hay cierto nivel de humedad, un tatacuá ya está seco. Entonces, lo que está bueno es cómo funciona esto, ¿verdad? O sea, y de hecho, esto es el horno más primitivo que hay. Primero fueron hacia abajo y después fueron hacia arriba, porque hacia arriba ya necesita cierta ingeniería o arquitectura, ¿verdad? Y esto nos costó más conseguir, creo que esto no hay, esto ya no se usa. Se usa solamente para madurar yerba mate. Entonces, ¿y qué es eso? Lugares que venden porque tiene que ser algo que no se queme. En este momento de la mañana, yo ya estaba curioso y sorprendido como un cavernícola viendo por primera vez cómo su socio prende fuego. Para que el horno sea más eficiente, le vamos a meter unas piedras que vamos a traer del arroyo. Entonces esa piedra es lo que nos va a ayudar a que conserve el calor y que... Porque el secreto acá es que no se nos pierda el calor porque son 12 horas. Entonces esa piedra va a quedar durante 1 hora y media, 2 horas chupando calor, y después ahí, con eso vamos a garantizar que las 12 horas el horno mantenga todavía, porque la brasa se va consumiendo, pero la piedra te conserva. Chef, ¿y cómo usted pilla la temperatura interior? Vamos a tirar un papel. Te puede comprar un termómetro láser o una sonda. Nosotros vamos a tirar un papel y vamos a ver a qué velocidad se quema. Y después te voy a mostrar cómo. Pero cuando metamos la chapa, ahí vamos a agarrar. El tatacuá nunca viste. Tirás el papel, si llega abajo, frío. Por debajo de 180, 160. Pues. Si tirás en el aire, se quema por encima de 300. Ese fue el momento en el que aprendí una de esas lecciones que quedan para toda la vida y que incluso son tema de conversación fueguera. La pena estaba validada, pero los secretos de la alquimia recién comenzaban a asomarse. Clavo, canela en rama, que ya estoy. Acá hay pimienta de 3 tipos, pimienta de lo que quiera. Después, urucú la vamos a meter después, y cuando traigamos la pepú también. Acá hay un poco de comino y 7 especies. Allá estamos ya quemando unos ajos que después vamos a hacer una pasta. Con el urucú le vamos a bañar y eso ya encerramos. Sal, la justa. Este es el famoso tatemado que hacen los mexicanos, que tiran directo a la brasa, o el escalivado que le llaman los catalanes. Es directo a la brasa, ¿eh? Pero con toda la piel. Puede ser cebolla, ajo, lo que vos quieras. Y ahí ya empieza a tener el saborcito ahumado. Vamos a buscar a pepú a ver si encontramos ahí sobre General Santos. Todo esto Naranja agria. de enterrar Yo dije atepuy, que ese es apepú, es naranja agria. la comida. Esto no puede tener jamás, puede tener un origen único, ¿verdad? O sea, esto hacían los mayas, pero hacían los árabes. ¿Viste los hornos árabes? Estos que son enterrados para cocinar los panes o para colgar sus... es todo bajo tierra, o sea, esto es, te digo, es la prehistoria de la cocina. Pero el encuentro que te digo de México, lo de la cochinita pibil, originalmente arrancaban con cordero, que también se sigue haciendo, que le llaman, no sé cómo que le llamaban al cordero allá, pero no me acuerdo, ahora se me fue. Pero está lleno de especies, y tiene especies asiáticas, o sea, usan canela, clavo, pero por supuesto le meten muchísimo, le meten ají de todo tipo, tatema, o sea, el tatemado, eso es el quemado. Yo imagino que se refiere al cabrito, tal vez es que no me recuerdo si es lo mismo, tal vez a eso se refería. De todas las piezas primero, una... no. Tal cual era irlo a recoger a la calle y yo pensé que iba a ir a un mercado. Ok, por ahí
Vamos a ver si le sacudimos. Como dijeron los amigos aquellos, tenés que tener cuidado con los mangos que de repente te caen en la cabeza. Pues también las naranjas. Sacudimos el árbol, ya no se cayó acá. Ole eso, boludo, como, mira el ajo caliente como le levanta. Se huele medio ¿Viste? acanelado. ¿Verdad? No, le metí 2 ramas de canela, clavo. Y ahora vamos a hacer esto que le llaman recado. Hacen una cosa que se llama recado blanco, negro y rojo. Y nosotros vamos a hacer el rojo que tiene urucú. Este es el verde, que a mí me parece fantástico, es súper distinto, porque mira, es fresco. Esa es la ventaja de tener el árbol. Urucú. Mira, ya lo que es como tiñe. Totalmente distinto al seco. Pero el seco es el que se comercializa. Mira cómo tiñe esto. Y eso es porque es el verde. Sí, ya. El urucú o achiote es una planta originaria de América tropical. Tiene un pigmento Es llamado achiote. anato, que se usa milenariamente para dar Ese sí lo color a conozco. alimentos, para pintura corporal en ceremonias, protección solar. Que de hecho aquí se les dice achote. No sé por qué. Porque en México sí es achiote, pero aquí achote. Pero no es directamente, sino que es el seco, como él dijo. E incluso como medicina. Qué grande el urucú. Qué acto ceremonial en la cocina. Por lo menos una vez al mes habría que cocinar algo que implique mucho tiempo y colectividad, sin apuro, como alguna vez fue cuando no había edificios, colisionadores de hadrones, autos que se manejan solos o cursos de bitcoins. Esto es lo que le llaman recado. Y este recado, o sea, lo que es, el negro, boludo. El negro es espectacular. Parece como un adobado. Los chiles. Este no tiene picante ahora, ¿eh? Que le llaman achote, le llaman en México. Y en todas partes, ¿verdad? Ya, más caña con esto. Ese que medio picantino. Tiene sí que algo de picante, sí. Como Pero después pimienta. la pimienta. Que es un picante que no se te queda. Para los mexicanos, recado. Recado le llaman. Vas a ver de dónde viene, boludo. No tengo ni idea. Observar las manos del artesano a través del visor de la cámara es un oficio que O sea que el recado no existe en Paraguay. Bueno, es que aquí tenemos diferentes recados. Dependiendo de la comida que vayas a probar, se le llama recado. Es como recado de pepián, recado de carne guisada, recado de pollo guisado. Y hay muchos recados. Pero aquí en Guatemala. En México no estoy seguro. Y eso que yo estoy viendo más o menos parece como el adobado de la carne adobada de aquí. Vamos a ver si les pongo una imagen por ahí para que ustedes lo miren. Para mí eso es el adobado. El ingrediente nacional, la salsa de soja. Según yo, para mí, el ingrediente más utilizado en el Paraguay. Para hacer lomitos, para cocinar, man, lo que quiera. Esto hay que medio precocinar, marcar la hoja de banana para que sea más flexible. Con esto, por ejemplo, se hacen los tamales si querés envolver. Sí, es la hoja de tamal. Es súper flexible, ¿eh? Y queda como un papel, una hoja teflonada. todo esto ocurrió en un periodo aproximado de 1 hora y media. La hoja ya premarcada, la carne ya toda adobada. Esto le vamos a hacer una primera capa de hoja de banana. Le vamos a meter, intentar cerrar a nuestro papillot lo mejor que se pueda. Y después, una vez que tengamos eso, va acá adentro. Que vamos a volver a atar con alambre. ¿Viste que cuando atas una carne, puedes hacer también así todo de uno o le vas haciendo como un costillar? 1, 2 y después le cruzas otro. Ahora va el amarre. El tema de la arpillera, por ejemplo. Arpillera mojada. Arpillera hay que mojar, claro. Sí. Se quema un poco, ¿eh? Pero mantiene. Qué cosa fascinante. Bueno, necesitamos... Y esto al parecer no se quema. No sé qué material es, pero por alguna razón resiste altas temperaturas. manguera. Ahí está. ¿Para qué se moja, chef? Para proteger la arpillera. Y le hace también un vaporcito ahí, ¿eh? Esto es air fryer horno mixto. ¿Ves esto? Y va a humear todo, lo que pierda un poco esta agüita. Esto es mantillo del bosque, bro. Oro. Híjole, cómo huele. ¿Me decís cómo está el estado del fuego ahora, chef? ¿Qué falta? ¿Cómo está? Al medio le faltaba un poco. Acá al borde, ¿ves? Tiene que, una vez que se consume todo, cuando tengamos brasa, pero tiene que ser brasa. Hay algo muy primitivo que ocurre al mirar el fuego. De hecho, uno no mira el fuego, uno vuelve al fuego. Esto va a ir sobre las piedras y la brasa. Ahí va a ir el costillar. Encima le tapamos, sellamos los bordes y arriba de vuelta a fuego. Este es lo único que ahora no nos permite meter todavía. 1.40. ¿Entra? Sartén, ponele. Como el piso del horno. Porque si ponemos sobre el fuego o sobre la piedra, se puede ensuciar, se puede, ¿entendés?
A veces se hace eso sobre una parrilla, pero tenés que tener una parrilla hecha a medida, grande, larga. Digamos. Pedazo de lámina. Cuando vos empezás a quemar el tatacuá es negro. Y cuando decís, Y cuando está toda la cúpula blanca, ahí está el fuego. Y acá es algo medio parecido. Le vamos a sacar el tronco de arriba. Porque lo que sí tengo que hacer es cuando metamos no tiene que haber fuego. Solo Tiene que brasa. haber brasa, no. Este tapa del techo. Madera. Chao. Lista la brasa, lista la cama, arranca la fase nueva, el entierro. Aquí la cosa se empezó a volver más mística que nunca. Hasta que me parecía que el espíritu de algún antepasado que quedó flotando entre los árboles de la zona aprovechó la ocasión para volverse carne y viajar a donde viajan los que van en busca del infinito para siempre. Ah, no. Vamos ahí. Lo loco es que hasta fue un momento de silencio y conexión. Ah, brutal. Pala, cerremos este capítulo. Un entierro con fe. Toicola oicoa. O sea, que sea lo que tenga que ser. A bañarse, muchachos. Nos vemos más tarde, dijo el chamán. Perdón, el chef. Seguramente tienen que asegurarse que no vaya a llover. Si llueve ahí ya se les arruina toda la fiesta. Pero yo creo que sí, lo mejor es que lo dejen muchas horas para que salga más suavecito. Creo yo. Apenas se hizo de noche, los invitados fueron llegando de a poco, sin imaginar lo que el equipo de cocina había vivido tras bambalinas. Primero fue la música la que marcó el ritmo de la reunión, pero después, casi como un imán ancestral, el fuego fue el que empezó a hacer lo suyo. Uno por uno se fueron acercando, atraídos por esas brasas que parecían hablarle, Arriendo el bosque, Sebastián. hasta sentarse alrededor del horno a esperar. A esperar sin apuro, quietito, porque todos sabían que lo que estaba por salir de ahí no era solo comida, era un ritual. Vamos a ver qué hay. Cada quien ofrecía teoría de cómo proceder. No, eso está súper, ¿eh? Abajo está todo. Puros hombres ahí por lo que estoy viendo. Una reunión de machos come carne. Llegó el momento del unboxing. Misión cumplida. Algunos maleducados ya metieron mano, pero importó poco, porque sabían bien que la manada iba a comer entera. Se dispuso a confeccionar Como una tortillita así. llena de carne desmechada, rodeada de salvajes. La costilla gigante quedó totalmente deshecha en su propia manteca. Nunca había visto hebras tan largas dentro de un corte de carne. Me pareció haber visto un fenómeno bastante primitivo. Ni una sola persona pidió ni un solo cubierto. ¿Más qué? Esto, bro. Mira. ¿Qué pasó? Mira esto. Y así termina esta historia que más que una crónica culinaria, diría que es una historia de ciencia ficción, en la que un grupo de personas se tomó el atrevimiento de emprender un viaje a la prehistoria. En lo personal, me encantó el video. Está muy bueno, muy entretenido, muy interesante. A ver, hay muchas cosas que yo ya conocía. Las técnicas de meter la comida en el fondo de un hoyo, ya lo había visto yo antes. Sin embargo, ya sabemos que Paraguay tiene cierta fama con la carne. Imagínense elevarlo a ese nivel. Esa carne seguramente está buenísima. En fin, espero que se hayan entretenido, les haya gustado. Les recomiendo que vean el canal original, por supuesto que sí. Y gracias por haber llegado hasta esta parte de aquí. Les dejo mis redes sociales por aquí, también en la descripción. Léanse la descripción, a lo mejor algún link les interesa. Y nos vemos en una próxima. Cuídense mucho. Al final les dejo otros 2 videos por si quieren ver algún otro. Hasta luego. Bye.